Bienvenidos a su módulo de acuacultura. Seguimos en el submódulo 1, que es produce y desarrolla larvas de crustáceos. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de acopia, reproductores e industria de desove. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñenos. Entonces, vamos a hablar acerca de los náuplios, cómo es su reproducción en camarones y adultos. Entonces, los estudios de los procesos de maduración tendientes a optimizar el cultivo de Panapeus banamei son necesarios para poder planificar adecuadamente la producción y de esta manera satisfacer la demanda de poslarvas de mejor calidad a escala comercial. Hoy en día tenemos que no hay un abastecimiento constante en la producción de estos organismos. Entonces tiene mucha demanda y los productores pues ocupan de estas larvas, ¿verdad? Entonces los laboratorios pues están a su máxima capacidad. Entonces es a nivel de investigación donde pues se ha ido desarrollando diferentes técnicas para garantizar la producción de estos organismos. Entonces, la inducción a la maduración y desove en Panapeus banamei por ablación unilateral del pedúnculo ocular ha sido documentada por diferentes investigadores. Entonces, de esta manera, pero antes vamos a hablar sobre la definición de qué es la ablación. La ablación es quitar algún órgano de alguna especie. Entonces se utiliza este término en medicina y en la ciencia. Entonces, cuando hablamos de ablación, pues vamos a decir que vamos a quitar una parte, ¿no? de cierta estructura de una especie. En este caso, pues sería del camarón. Entonces, seguido con esto, pues nos dice que Hidalgo en 1997 reportó que los centros endocrinos que controlan la producción de crustáceos están compuestos, entre otros, por el sistema neuroexcretor y el órgano X glándula sinusal, ambos localizados en el pedúnculo ocular, en donde se desarrollan las hormonas inhibidoras de la gónada, VIH. Entonces, estos términos que lo vamos a seguir viendo más adelante. Y la otra hormona estimulante de la gónada, que es la TSH. Otras áreas como el cerebro, el ganglio torácico, el órgano mandibular, son reguladores directos de la producción al producir hormonas o factores de estimulación o inhibición del desarrollo gonadal. Según esto, pues Vaca en 1999, después se actualizó con Huberman en el año 2000. Después se siguió actualizando con D1 en el año 2005. Muy bien, entonces la regulación ovárica se basa en el principio manifestado que el ovario desarrolla su maduración gracias al equilibrio de los efectos antagónicos de dos grupos de hormonas. La que decíamos anteriormente, la GSH y la GIH. Entonces, con esas hormonas, pues estimulan para que los camarones, pues, tengan una reproducción. Y así de esta manera, pues, garantizar que tengan huevecillos. Y una vez que estos eclosiones, pues, tener los primeros náuplios. Entonces, la extirpación del pedúnculo ocular induce el desarrollo precoz de la gónada en casi todos los crustáceos. Entonces, en base a estas investigaciones, pues se ha podido desarrollar y tener todas estas técnicas para garantizar la reproducción. Ahora, la remoción de esos órganos reduce la producción de GIH, la cual permite la liberación de GSH, de esa hormona, desde el cerebro hacia los ganglios torácicos. Entonces, así se produce menos GIH y más GSH, que será liberada, estimulando de esta manera pues, la maduración de la hembra mediante la aceleración de la vitelogénesis. Esto según los autores Gómez y Arellano en 1990. Después esta información pues, se fue actualizando con Hidalgo en 1997. Ahora, en este contexto, los efectos de la ablación unilateral del pedúnculo ocular en el tiempo de maduración de los ovocitos y fecundidad en Panapeus banamei a fin de obtener información para mejorar la producción de poslarvas a escala comercial. Entonces, pues todas estas técnicas se vinieron desarrollando a través de la investigación años atrás. Entonces, para, decíamos, garantizar la cantidad de
materia prima, en este caso los náuseos, para los desarrolladores de camarón. Ahora, la ablación unilateral del pedúnculo ocular acelera el proceso de maduración sexual, tiempo de maduración de los ovocitos, fecundidad en Phaneropus guanamei y consecuentemente aumenta la producción en náuseos. De esa manera, garantizar que los productores pues, tengan la materia prima para poder desarrollarlos. Entonces, en base a diferentes investigaciones, se tiene que el tiempo promedio de maduración en los ovocitos en hembras ablacionadas fue de 5.49 más o menos 1.93 días en hembras no ablacionadas fue de 6.38 más o menos 2 días. Y la fecundidad promedio de ovocitos en cada caso fue de 78.60% más o menos 7.85% y 78.79% más o menos 7.77 el índice de fecundidad. Entonces el promedio fue de 4.34 más o menos 2.03 y 4.36 más o menos 2.51 respectivamente. Entonces, esto es el promedio de lo que se tuvo en el caso de los ovocitos, el promedio de maduración de los ovocitos en hembras ablacionadas y no ablacionadas. Entonces, estas investigaciones que se fueron realizando, pues son para tener una idea del promedio de lo que se puede tener. Entonces, basta mencionar que es dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Entonces, debemos de tener condiciones óptimas para poder lograr eso. Aquí tenemos otras cifras de los ovocitos viables provenientes de hembras ablacionadas, que fue de 1.569 más o menos 624, y de las hembras no ablacionadas fue de 1.156 más o menos 510. Entonces, la producción promedio de náuseos hábiles en hembras ablacionadas fue de 1.321 más o menos 549. Mientras que en hembras no ablacionadas fue de 903 más o menos 400. Entonces vemos estas diferencias, este contraste entre hembras ablacionadas y no ablacionadas. Entonces vemos esa diferencia en el cual pues nos garantiza una mejor producción. Ahora, las hembras ablacionadas y no ablacionadas presentaban diferente potencial reproductivo. Esto se observó en hembras ablacionadas con capacidad de desove múltiples, es decir, entre 12 a 23 desoves, mientras que en las no ablacionadas no presentaban disparidad de los desoves. Entonces, pues estas técnicas de ablación, pues nos garantizan pues una mejor producción. Entonces, pues induce a una reproducción viable y que garantice la producción de estos organismos para también garantizarle a los proveedores pues la materia prima y que estos pues lo puedan desarrollar, ya que hay una muy fuerte demanda en el mercado. Entonces de esta manera se garantiza la producción de náuseos. Muy bien, pues sería toda la clase de hoy. Los créditos para Nadia Guadalupe, alumna del CEDUMAR número 42, que está haciendo su servicio social. Gracias por la presentación. Muy bien. Es todo.